Por ahí seguro han escuchado una expresión que la gente dice de es que ellos están viviendo en pecado, o no, yo no puedo comulgar porque yo estoy viviendo en pecado, o no me puedo confesar porque estoy viviendo en pecado. ¿Qué es esto de viviendo en pecado? Lo primero que diría es que no me gusta mucho esta expresión, pero vamos a explicarla un poco. Por ahí ya comentamos en otro video cuál es la diferencia entre un matrimonio civil y un matrimonio religioso, y cómo verdaderamente a los ojos de Dios el matrimonio civil pues no es un matrimonio. Si uno está casado simplemente por el civil, uno no está casado. Entonces aquí entra un poco eso de vivir en pecado. Cuando uno está viviendo con alguien con quien no está casado en la iglesia, uno no está casado con esta persona. Entonces uno está viviendo, en fornicación o en adulterio, ¿sí? Cada vez que uno está teniendo relaciones con esta persona con la que está viviendo, aunque esté casado civilmente, la realidad es que está teniendo relaciones con una persona que no es su esposo o su esposa a los ojos de Dios. Y el tener relaciones con alguien que no es el esposo o la esposa de uno, pues no es algo bueno. Entonces cada vez que sucede ese acto, pues está cometiendo una ofensa al Señor porque se está teniendo relaciones con alguien que pues no es el cónyuge de uno. Y de ahí viene esta frase de vivir en pecado, porque estoy viendo una situación en la que constantemente estoy cometiendo pues este pecado de ya sea fornicación o adulterio. Ahora, ¿por qué pasa que una pareja que esté viviendo en esa situación no se puede, entre comillas, confesar o no puede comulgar? ¿Por qué, en cierta forma, la iglesia está poniendo estas restricciones? La realidad es que la iglesia no está poniendo restricciones. Déjenme les explico qué es lo que está sucediendo. Pónganse a pensar, cuando uno tiene algún roce con alguna persona, alguna pelea, para que entre esas dos personas, hay una reconciliación, pues tiene que uno ir y pedir perdón y estar verdaderamente arrepentido, ¿no? Si yo le pido perdón a alguien por algo que hice, pero no estoy arrepentido, o en mi mente estoy pensando hacerlo otra vez mañana, pues esa reconciliación verdaderamente no sucede porque pues no estoy arrepentido. Mañana voy a hacer lo mismo y no me importa, ¿verdad? Tiene que haber un deseo de no volver a hacer lo mismo. Aunque a lo mejor después pues termino haciendo lo mismo, ¿no? Pues porque pues soy una persona débil o lo que sea, pero tiene que haber una intención de no volver a hacer lo mismo. Entonces sucede lo mismo en nuestra relación con el Señor. Cuando vamos a confesarnos, nosotros le estamos pidiendo al Señor por ofensas que hemos causado a Él, por nuestros pecados. Y para que haya una verdadera confesión, uno tiene que tener un verdadero arrepentimiento y un deseo de no volver a hacer esos mismos pecados. Ahora, todos somos pecadores y muchas veces nos confesamos y poco tiempo después cometemos los mismos pecados. Y el Señor nos perdona una y otra vez, y Él nunca, jamás se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Él nunca se cansa de perdonarnos. Pero el punto está que tenemos que ir con un deseo y un propósito de no volver a pecar. Voy a intentar ya no volver a hacer esto. Bueno, cuando uno está viviendo con una persona que no es verdaderamente su esposo o su esposa, y no tiene intención de cambiar eso, no, voy a seguir viviendo con mi esposo o mi esposa, aunque no son verdaderamente su esposo o su esposa, y voy a confesarme, estoy yendo a pedir perdón de una unión que estoy viviendo, pero no estoy pensando en cambiar esa unión. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Uno está diciendo, Señor, perdón porque vivo con alguien que no es mi esposo o mi esposa, pero por dentro uno está diciendo, y no pienso cambiar ni hacer nada al respecto. Entonces, no es que la iglesia esté restringiendo la confesión, aunque uno fuera y se confesara, esa confesión no sucede, es inválida, porque pues uno no está teniendo un propósito de enmienda, uno no está intentando pues cambiar pues su forma de actuar. Entonces, de nuevo, una persona que está viviendo en pecado, que de nuevo no me gusta esa expresión, pero es por ello que no pueden irse a confesar porque pues no están intentando cambiar nada. Ahora, pasa a veces en situaciones muy complejas, ¿no? De una pareja que pues tiene varios hijos, no están casados por la iglesia. De hecho, ni se pueden casar por la iglesia porque a lo mejor alguno de ellos tuvo un matrimonio anterior.
que sí fue por la iglesia. Entonces, y tienen varios hijos pequeños, y esa pareja tiene una gran conversión, quieren acercarse al Señor. Pero dicen, ¿cómo nos acercamos al Señor si no nos podemos casar? Y estamos viviendo en pecado. Y además, pues, ni modo que nos separemos, porque pues, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pobres de nuestros hijos. Bueno, en situaciones complejas como estas, yo los animo a platicar con su párroco, pero hay cosas que se pueden hacer. Una es buscar la posibilidad de una anulación matrimonial de cualquiera de los cónyuges que necesite eso. Ya hablamos un poco de eso en otros videos anteriormente. Y la otra opción, y esta es una opción viable, que yo conozco gente que ha tomado esta opción, es que esa pareja tome la decisión de vivir como hermano y hermana. Es decir, el no tener relaciones. Porque no es el esposo y la esposa de uno, no están verdaderamente casados. Pero si uno verdaderamente toma ese propósito como pareja y dice, vamos a vivir como hermano y hermana, aunque sea difícil, lo vamos a hacer porque sabemos que verdaderamente a los ojos de Dios nosotros no somos una pareja casada, no somos un matrimonio. Entonces, uno sí de hecho se podría ir a confesar, porque uno va y se confiesa y a lo mejor uno le tiene que explicar la situación al sacerdote, pero uno claro que se puede confesar porque uno sí está diciendo, ok, sí voy a seguir viviendo en la misma casa con esa persona, que no es mi cónyuge, pero estoy firmemente que voy a intentar en no tener relaciones con él o ella porque no es mi cónyuge. Es más, vamos a dormir en cuartos separados o en camas distintas, etc., ¿no? Entonces, pues son cosas para que a lo mejor hablen con su párroco, pero que sepan que esto de vivir en pecado, pues sí, uno está viviendo en una ofensa al Señor, pero hay cosas que se pueden hacer. La primera siendo simplemente la separación, cuando se puede, de decir, pues no somos cónyuges, no vamos a vivir juntos. O en situaciones complejas, como la que mencionaba anteriormente, la posibilidad de decir, bueno, pues no nos podemos separar y vivir en dos casas distintos, como sería a lo mejor, lo más adecuado. Pero como pues tenemos hijos y sería muy complicado hacer eso, vamos a cuando menos vivir como hermano y hermana. Una cosa más a agregar, también con esta cosa de vivir en pecado, a uno pues se le restringe, ¿no?, la posibilidad de recibir la Eucaristía. Pero esto aplica para cualquier tipo de pecado grave. Cuando uno comete un pecado grave, uno no debe recibir la Eucaristía. Y de nuevo, esto no es una restricción que la iglesia esté queriendo poner como para ser estricta. Esto en las Sagradas Escrituras, si leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 9, ahí habla San Pablo sobre cómo si recibimos la Eucaristía teniendo un pecado grave en nosotros, eso nos hace mucho daño y es una ofensa muy grave al Señor. Entonces, cuando la iglesia le dice a alguien, oye, si estás viviendo en esta situación, no recibes la Eucaristía, no es porque la iglesia está queriendo ser restrictiva, sino porque la iglesia está queriendo ayudar a estas personas a decir, no, esta situación en la que vives es una situación grave, y si recibes la comunión en esta situación grave, pues te va a hacer daño. Y a la vez, ojalá sea también una forma en la que motive a esta pareja a arreglar su situación, porque pues no pueden recibir la Eucaristía es tan importante que la podamos recibir. Entonces ojalá motive a esta pareja a decir, oye, pues es cierto, no podemos recibir porque nos haría daño, porque estamos viviendo en ofensa al Señor, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar para pues vivir ya no en ofensa al Señor, vivir ya no en pecado y poder pues recibir la Eucaristía otra vez? Primero la confesión y luego la Eucaristía.